Muy buenos días, queridos hermanos, y realmente qué bueno poder estar juntos aquí para seguir aprendiendo la palabra de Dios. En esta mañana el tema que vamos a ver, la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios en nuestras vidas? Significa que Dios tiene el poder y autoridad suprema sobre todas las cosas. Esto va implicando que Él tiene el control absoluto y que nada sucede sin su consentimiento y permiso. Dios, como el autor, ¿no es cierto?, de la creación, Él es el dueño absoluto, controla todo, aún nuestras vidas. Él lo hace todo a su tiempo perfecto. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender eso, que todas las cosas nos ayudan para bien. En el Salmo 135, versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Fíjense, hermano, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La Biblia va declarando que nuestro Dios, lo que Él quiere, lo hace. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Por qué? Porque Él es dueño absoluto de todo. Y aún más, hermanos, de nuestras vidas. Dios tiene a cada uno de nosotros en su agenda. Y Él controla todo en nuestro ser. En Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Según qué cosa? El designio de su voluntad. Hermanos, la soberanía de Dios nos tiene que llevar a una confianza absoluta en Dios. Y que nada sin su consentimiento y permiso puede pasar. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 10. Vamos a ver un episodio en la vida del apóstol Pablo. Dice versículo 6 en adelante, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí vamos a ver en esta mañana, el título del tema en esta mañana es, cuando Dios dice no, yo debo de decir, está bien. Cuando Dios dice no, yo debo de decir, está bien. Y es ahí donde comienzan los grandes conflictos. Cuando Dios me dice no, pero ¿por qué Dios?
Pero si es una gran oportunidad. Fíjense que aquí Dios 2 veces a través del Espíritu Santo le prohibió hablar a Pablo. Y quizás Pablo decía, pero Dios, si estoy pasando por esta provincia, es una gran oportunidad. Pero el Espíritu le dijo que no. Bueno, ya está bien, ahora voy a pasar por Misia y voy a estar en Bitinia. Y por ahí también. No. Hermanos, en nuestro diario andar, Dios nos puede responder en 3 formas. Muchas veces Dios nos dice, sí, qué bueno. En alguna vez dice, no. Y en otra dice, espera. En el pasaje del día de hoy que vamos a analizar, Dios le dice al apóstol Pablo que no. Era el lugar, quizás para Pablo, exacto, sí, pero no era el lugar que Dios quería llevar a Pablo. Muchas veces en nuestras vidas suceden cosas que nosotros no entendemos, pero que cuando pasa el tiempo recién podamos entender. Y vamos a ver en nuestras Biblias, vamos al versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Número 1, dice, cuando Dios dice no, Dios siempre tiene un programa. Cuando Dios dice no, Dios siempre tiene un programa. Dice aquí que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Después de fortalecer las iglesias en la región, Pablo procuraba ir al sureste hacia la importante ciudad de Éfeso. Sin embargo, a Pablo le fue prohibido ir hacia allá. Pero Señor, esa es una gran oportunidad, este es un gran lugar, es para poder llevar tu palabra. Pero Dios le dijo que no. Quizás en la mente de Pablo, él no entendía por qué Dios no quería que él hable, porque aquí dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjense, era un lugar muy estratégico. Pablo no iba a hacer otra cosa sino quería hablar la palabra de Dios. Hermanos, en algunas situaciones cuando Dios me dice no, es porque tiene un programa ya. Y a veces nosotros queremos hacer nuestro propio programa. Añadirle al programa de Dios, Dios, quiero ayudarte. Y Dios no necesita nuestra ayuda. Y hermanos, sin embargo, el Espíritu de Dios dirigía su trabajo. Y Pablo no era la persona, quizás, hermanos, indicada en el lugar indicado y en el tiempo indicado para comenzar el evangelio en la provincia romana de Asia Menor. Cuando Dios muchas veces en nuestras vidas nos dice no, quizás comienzan las incertidumbres, comienzan las dudas y en algunos casos comienzan las quejas. Pablo podía quejarse, quizás. Pablo tenía un corazón, una pasión de predicar la palabra de Dios y fíjense, se lo estaba prohibiendo. Y él quizás no entendía, comprendía por qué Dios no quiere que yo pueda ir a este lugar, porque este lugar también necesita de Cristo. Todos los lugares necesitan de Cristo. Pero hermano, no había nada de malo el deseo de Pablo de hablar la palabra en Asia. Pero te digo una cosa, no era el tiempo.
Quizás Dios le estaba diciendo, sabes, Pablo, no es el tiempo adecuado. ¿Sabes qué, Pablo? No es el lugar adecuado. Y quizás Pablo no eres la persona indicada. Dios tiene un programa establecido. Dios ha establecido su soberanía, por eso Él dirige todo, Él controla todo. Quizás Pablo tenía su propio programa. Llego, comienzo a llamar, busco, hacemos esto, hacemos aquello. Ya tenía quizás una agenda ahí. Pero muchas veces nosotros tenemos nuestras agendas y no consultamos con Dios. Y ahí ya viene el gran problema. Y fíjense, Pablo dice, bueno, está bien. Miren, dice el Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, aquí Pablo dice, todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Fíjese, el apóstol Pablo, después que pasó el tiempo, pudo decir esto. Quizás ahí, en ese tiempo que estaba viviendo, tenía todo. Y podía decir, bueno, Dios, tú me has preparado, tengo este conocimiento, ya tengo todo, tengo la pasión para llevar. Pero me está diciendo que no. Hermanos, Dios tiene un programa. Y en ese programa estamos añadidos cada uno de nosotros. Y solamente tenemos que decir, Señor, sí, si tú me dices que no, está bien, yo tengo que obedecer. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un programa. Pero fíjense el versículo 7. Sigamos ahora en el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando, versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Pongamos un momento en la mente de Pablo. Atravesó, llegó a la provincia de Galacia, dijo, esta es la gran oportunidad. Dijo Dios, no. Bueno, está bien. Seguiré mi camino, seguiré la trayectoria. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia y nuevamente el Espíritu se los prohibió. ¿Te imaginas cómo estaba Pablo? Un hombre que llegaba al lugar, un hombre que siempre quería seguir haciendo la voluntad de Dios, predicando, y dijo, bueno, listo, ya no quieres en Galacia. Bueno, voy a seguir mi camino. Pero ahora nuevamente Dios le dice que no. En segundo lugar, cuando Dios dice no, hermanos, siempre Él tiene un plan, hermanos. No solamente Dios tiene un programa para nuestras vidas, sino también que Dios tiene un plan maravilloso cuando Él nos dice que no. Dios tenía un plan maravilloso para Pablo. Quizás ahí Pablo luchando con su pasión de poder predicar la palabra y no poder hacerlo. Una pasión por su palabra, una pasión por las personas perdidas. Y en el versículo 8, y listo, ya está. Entonces, pasando junto a Misia, vamos a descender a Troas. Todo ese recorrido, quizás todo ese momento pensando Pablo. Quizás también nosotros, hermanos, muchas veces tenemos todo ese recorrido que Dios me dice que no, ya Señor quiero hacer, y nuevamente te dice que no puede ser. Entendamos algo, Él es soberano.
y Él sabe hacer las cosas perfectas. Intentaron, pero el Espíritu se lo prohibió. Después de ir a Asia, Pablo procuraba ahora ir al norte, en Bitinia, pero fue detenido una vez más por el Espíritu Santo. Así que descendió a Troas. Dios no quiere aquí. Bueno, pues me iré aquí. Ahora Dios no quiere aquí. Bueno, iré aquí. Quizás, hermanos, Troas no estaba en la mente ni en el corazón de Pablo. Pero Troas sí estaba en el corazón de Dios, que es diferente. Pablo estaba dispuesto a entregar su voluntad, sus planes hacia la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas queremos nosotros hacer cosas sin consultar a Dios? Hermano, dicen, David Livingstone quería ir a China, pero Dios lo envió al África. William Carey quería ir a la Polinesia, pero Dios lo envió a la India. Dios nos guía por el camino justo al lugar adecuado. Hombres de Dios que estaban queriendo ir hacia lugares, pero Dios lo cambió. Y llegaron a ese lugar con la misma pasión para poder seguir predicando. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene un plan maravilloso, hermano. No te olvides, no nos olvidemos de que Él tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Y cada uno de nosotros también tenemos que ajustarnos a ese plan. Pero muchas veces no queremos. Pero Señor, si ya tengo aquí, espera. Pero Dios, espera. Humanamente muchas veces venimos y luchamos contra la voluntad de Dios porque pensamos nosotros que nuestro plan es mejor que el plan de Dios. Cuando Dios dice no, es porque Dios tiene un programa. Cuando Dios dice no, es porque tiene un plan. Y en tercer lugar, cuando Dios dice no, siempre Dios tiene un propósito, hermanos. Y fíjense ahí en el versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Él comenzó, Pablo, su viaje, este es el lugar perfecto. Dios le dijo que no. ¿Sabes por qué, Pablo? Yo tengo un programa para ti especial. Está bien, Señor. Quizás ahí luchando contra su propia pasión de predicar la palabra. Está bien, me iré a este lugar. Aquí, Señor, procuro llegar aquí. No, Señor. No, Pablo. Yo tengo no solamente un programa, tengo un plan maravilloso para ti. Bueno, Señor, descenderé a Troas. Y cuando llega a Troas, en el versículo 9 dice, y se le mostró en visión. Esto movió totalmente el corazón de Pablo y al equipo misionero que él tenía. Dios no quería llevarlo hacia Asia, sino quería llevarlo al continente de Europa. Este fue el primer viaje misionero en Europa, hermanos. Y fíjense lo que le estaba diciendo a Pablo. Yo no quiero esto. Este es muy pequeño. El otro, más pequeño que el primero. Yo tengo a Troas, Europa, para Cristo. Ahí quizás Pablo comenzó, ¿no es cierto?, a analizar todo lo que Dios estaba haciendo con él.
Y ahí comenzaba en la mente de Pablo, él quería quizás alcanzar algunas ciudades en su región, pero Dios quería darle a Pablo un continente para ganar para Cristo. Él estaba pensando ahí en provincias pequeñas, pero Dios tenía algo. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito, hermanos. Cuando Él nos dice no, Él tiene un propósito. Y cada uno de nosotros tenemos que ajustarnos al propósito de Dios. Aquí Pablo fue llevar a Macedonia, ¿qué cosa? El Evangelio. Esa es la mejor ayuda que podemos hacer a todos. Porque el macedonio pasa y ayúdanos. Está bien, vamos a ayudarte, pero lo que vamos a llevar es el Evangelio. Qué tremendo propósito, ¿no es cierto? Lugar donde estemos, siempre tenemos que llevar el Evangelio. En Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Fíjense, ¿no? Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Número 2, con toda tu alma. Número 3, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense lo que Dios va diciendo. Tienes que amarme con todo tu corazón, con toda tu alma, tus emociones, sentimientos, con toda tu mente, con toda tu voluntad. Pablo tenía este deseo de seguir anunciando el Evangelio. Y llegó en el lugar preciso. Troas era el lugar para Pablo. Muchas veces Dios nos lleva a lugares que quizás al principio no entendemos, pero Dios luego nos sigue abriendo el panorama que Él tiene para cada uno de nosotros, el programa que Él tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, no dudemos, no desconfiemos cuando Dios nos dice que no. Dios nos está diciendo no, entonces es tiempo de esperar. Esperar, buscar a través de la oración, buscar su dirección y su voluntad. Y vamos al versículo 10. Dice el versículo 10, cuando vio la visión, y fíjense, mire, enseguida procuramos. No dice él, procuré, no, procuramos partir para Macedonia. Dando por cierto, ahora sí, él dice, ¿no? Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Ahora Pablo mismo está afirmando que es el lugar exacto, es el tiempo preciso, es el momento indicado. Y él va diciendo, va afirmando, por cierto que Dios nos ha llamado. Cuando Dios dice no, hermanos, Él tiene siempre un programa. Cuando Dios dice no, Él siempre tiene un plan. Cuando Dios dice no, Él siempre tiene un propósito. Y en cuarto lugar, cuando Dios nos dice no, Dios tiene siempre un proclamador. Y aquí Pablo va afirmando, ¿no es cierto? Pablo no titubeó en responder al llamado del varón. El equipo misionero de Pablo no dudó en seguirlo para cumplir este llamado. Este era un hombre fuerte y consagrado dirigiendo a un equipo fuerte y consagrado. Qué importante, ¿no es cierto? Aquí Pablo afirmando el llamado de Dios, el lugar indicado, y él también así afirmando a su equipo de trabajo, a su equipo de misioneros. Y aquí
aquí todo el equipo fortaleciéndose. Viendo a Pablo, ahora sí, es el tiempo. Este es el lugar que Dios tiene para nosotros. Y todo el equipo ahí afirmando. Qué hermoso cuando el equipo, ¿no es cierto?, de líderes, de la iglesia también aquí, todos juntos, siguiendo el propósito de Dios, y les digo algo, a través del siervo de Dios. Dios ha puesto ahí en su corazón grandes cosas y nosotros como miembros de la iglesia también tenemos que tener el mismo corazón. Aquí Pablo, su equipo, no dudó, confió, porque sabía que Pablo quería hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios nos dice, no, Dios tiene, hermanos, un proclamador y cada uno de nosotros somos. Y fíjense, dice, cuando dice la palabra procuramos partir, en este verso probablemente significa que Lucas se unió al equipo misionero de Pablo en Troas. Tal vez incluso vino como su médico personal de Pablo. Cuando fue a Bitinia, ahí no estaba Lucas. Cuando fue, no estaba. Cuando llegó a Troas, ahí estaba Lucas. ¿Y quién fue Lucas después? El que escribió el libro de Hechos. Él tenía, quizás Pablo tenía, tengo mi equipo, tengo todo para hacerlo Dios. No, 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 no. Te falta uno. ¿Pero cómo? Te falta uno. Era Lucas. Ahí quizás entendió Pablo por qué quería que yo llegue a Troas. Ahí tengo a mi médico y aquí tengo también el autor del libro de Hechos. Hermanos, cuando hacemos todo bajo la dirección de Dios, bajo su voluntad, Él hace maravillas. Amén. No nos olvidemos de algo. Él es soberano. Él controla todo. Pablo pensaba que el primer lugar era el lugar exacto. No era el lugar indicado. Pablo decía, bueno, este segundo lugar, Dios, tú, aquí está el segundo lugar. No es el lugar indicado, Pablo. ¿Cuántas veces Dios nos dice muchas veces no? Y tú vuelves a insistir, a hacer, y Dios te dice no. Y tú vuelves a no, y ya humanamente ya, pues ya no puedo, Dios, ya. Entrego todo. Y es donde Dios comienza a actuar, hermanos. Es cuando Dios comienza a trabajar primero. Dios desea primero trabajar con nosotros, en nuestro corazón. Quizás nuestros deseos no son los deseos de Dios. Quizás mi plan no son los planes de Dios. Quizás los propósitos que tenemos, quizás no son los propósitos de Dios. ¿Cómo sé que lo que quiero hacer son lo que Dios también quiere? Buscando su dirección a través de la oración, y hermanos, y también del estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? Aquí está escrita, hermanos. En Hechos capítulo 9, versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fíjense, Dios escogiendo a Pablo, su instrumento para llevar su nombre en presencia. ¿A quiénes? Los gentiles, los reyes, autoridades y todo el pueblo de Israel. Hermanos, Dios nos ha escogido también como instrumentos para llevar el evangelio. Autoridades, nuestro barrio, familias y todo lo que tenemos alrededor. No te olvides que eres un proclamador dentro del plan maravilloso y soberano de Dios. Hermanos, Dios quiere que tú y yo entendamos algo. Él controla todo. Él lo sabe todo. Y hay que descansar en su soberanía. Porque Él tiene un programa maravilloso para nosotros. Un plan estratégico para nosotros. Un propósito, un objetivo principal. Y sobre todo, que Dios también nos ha levantado como un proclamador para seguir adelante. Vamos a orar.